Cristo, el mediador del nuevo pacto. Thomas Watson. Una introducción al importante tema de la encarnación de Cristo y la gloria y hermosura de su persona como el Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, el mediador del nuevo pacto. Thomas Watson. Vivió en el año 1620 al 1686. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, versículos 24. Jesucristo es la suma y quinta esencia. Una aclaración de quinta esencia, la parte pura y esencial de alguna cosa. Jesucristo es la suma y quinta esencia del Evangelio, la mayoría de los ángeles, el gozo y el triunfo de los santos. El nombre de Cristo es dulce, es música al oído, miel al paladar y un vigorizante para el corazón. Dejaré a un lado el contexto y solo hablaré de aquello que concierne a nuestro propósito en esta ocasión. Habiendo hablado del pacto de gracia, ya lo habíamos aclarado en otros audios, el pacto de gracia, que es el propósito eterno de la redención por su gracia, es concebido antes de la creación del mundo, anunciado primariamente en Génesis 3:15, revelado progresivamente a lo largo de la historia, como una promesa, y se cumplió en la persona y la obra del Señor Jesucristo con el derramamiento de su sangre, que es confirmado, y el cristiano se apodera de él por medio de la fe. Es una aclaración sobre el pacto de gracia que está diciendo Thomas Watson acá. La maravilla de los ángeles y el gozo del triunfo de los santos, el nombre de Cristo es dulcemente, es música al oído, miel al paladar y un vigorizante para el corazón. Dejaré a un lado el contexto y solo hablaré de aquello que es concerniente a nuestro propósito, a nuestra ocasión. Habiendo hablado del pacto de gracia, hablaré ahora acerca del mediador del pacto y el restaurador de los pecadores caídos. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Las escrituras dan varios nombres y títulos a Cristo como el gran restaurador de la humanidad. 1. A veces llamado Salvador. Llamarás su nombre Jesús. Mateo 1:21. La palabra hebrea usada como Jesús significa un Salvador, y a quienes salva del infierno, salva también del pecado. Donde Cristo es un Salvador, es un santificador, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. No hay otro Salvador, ni en ningún otro hay salvación. Hechos 4, versículo 12. Así como hubo solo un arca para salvar al mundo de morir ahogado, hay solo un solo Jesús para salvar a los pecadores de la condenación. Como los dijera Noemí a sus nueras, ¿tengo yo más hijos en el vientre? Ruth 1:11. ¿Tiene Dios aparte de Cristo otros hijos en el vientre de su decreto eterno, para ser nuestros salvadores? ¿Dónde se hallará la sabiduría? El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Job 28, versículo 12 al 14. ¿Dónde encontraremos salvación? El ángel dice, no en mí. La mortalidad dice, no en mí. La ordenanza dice, no en mí. Solo en Cristo es la fuente de vida, y en ningún otro hay salvación. 2. A veces Cristo es llamado Redentor.
y vendrá el Redentor a Sión. Isaías 59, versículo 20. Algunos opinan que se refiere a Ciros, otros a un ángel, pero los doctos judío más antiguo, que es Cristo, el Redentor de los escogidos. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job 18, 25. La palabra Redentor en hebreo significa un pariente cercano que tiene el derecho de redimir una deuda. Entonces Cristo, siendo nuestro hermano mayor, es un pariente cercano nuestro, por lo tanto tiene el derecho de redimirnos. 3. Cristo es llamado mediador de nuestro texto. Jesús, el mediador del nuevo pacto. La palabra griega mediador, o sea, en el griego quiere decir esto, mesites. La palabra griega traducido mediador significa intercesor, el que cubre la brecha entre dos partes en desacuerdo, Dios y nosotros, y estamos en desacuerdo a causa del pecado. Ahora Cristo intercede y actúa como un árbitro entre ambos. Nos reconcilia con Dios a través de su sangre vertida en la cruz. Por lo tanto, es llamado mediador del nuevo pacto. No hay manera que haya comunión y relación entre Dios y el hombre si no es y a través de un mediador. Cristo quita la enemistad entre nosotros y la ira de Dios, y trae paz. No es cierto solo un mediador de reconciliación, sino también de intercesión, porque no entró a sentarse ahora por nosotros ante Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice Hebreo capítulo 9, versículo 24. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio de sangre, tenía que llevar la sangre del animal sacrificado ante el altar y el propiciatorio, y presentársela al Señor. En Cristo nuestro mediador consideraremos dos cosas: A, su persona; B, sus gracias. A, su persona. Su persona es afectuosa, es todo amor y hermosura, es la esfinge de su Padre, la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreo capítulo 1, versículo 3. La palabra esfinge es una representación o imagen de una persona. 1. La persona de Cristo en dos naturalezas. A. Confiemos en su naturaleza humana encarnada. Los valentinianos niegan su naturaleza humana, pero Juan 1,14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, se refiere a Cristo, el Mesías prometido. Cristo se hizo carne como la nuestra, para que la misma naturaleza que pecó sufriera, para que por medio del espejo de su naturaleza humana pudiéramos acercarnos a Dios. Una referencia a quién eran los valentinianos. Eran seguidores de Valentino, un gnóstico del siglo II de Alejandría de Egipto. ¿Por qué es Cristo llamado el Verbo? Porque al igual que una palabra es el intérprete de la mente y revela lo que hay en el corazón del hombre, Jesucristo revela la mente de su Padre en relación con las grandes cuestiones de nuestra salvación, como dice Juan capítulo 1, versículo número 1. Si no fuera por la humanidad de Cristo,
Ver a la deidad sería aterrador para nosotros, pero por medio de la encarnación de Cristo podemos contemplar a Dios sin aterrorizarnos, y Cristo se invistió de nuestra carne para poder saber cómo tener compasión de nosotros. Por el hecho de la encarnación, sabe lo que es ser débil, triste y tentado. Él conoce nuestra condición. Salmo 103, versículo 14. Se embistió de nuestra carne para, como dice Agustín, ennoblecer con honra nuestra naturaleza humana. Cristo, al haberse hecho carne, exaltó nuestra humanidad, haciéndola superior a la naturaleza angelical. B. Confiemos en la naturaleza divina de Cristo. Podemos comparar a Cristo con la escalera de Jacob que alcanzaba desde la tierra al cielo. Génesis 28, versículo 12. La naturaleza humana de Cristo era el pie de la escalera sentada sobre la tierra. Su naturaleza humana era el punto más alto de la escalera que llega al cielo. Siendo este un gran artículo de fe, lo ampliaré. Sé que los arrianos, una referencia a los arrianos, eran los seguidores del hereje Arrio, que vivió en el año 256 al 336 después de Cristo. Era un presbítero de Alejandría y él negaba la eternidad de Jesucristo y enseñaba que hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, y enseñaba una forma de doctrina similar a los testigos de Jehová en la actualidad. Y los socinianos eran seguidores de Fausto Socinio, vivió en el año 1539 a 1604, quien negaba la doctrina de la Trinidad y enseñaba que Jesús era solo hombre sin una existencia anterior a su nacimiento en Belén, y enseñaba una forma primitiva de lo que ha llegado a ser el unitarismo y liberalismo. Y los ebionistas. Los ebionistas eran una secta judía primitiva de cristianos profesantes que negaban la deidad de Jesús y que decían que se convirtió en el Cristo en el momento que fue bautizado. Le roban a Cristo la mejor joya de su corona, su deidad. En cambio, el credo apostólico, el niceno y el atanasio afirman la deidad de Cristo. Las iglesias de Helvecia, Bohemia, Wittenberg, Transilvania, etc., le dan su total aprobación. La Biblia es clara en esto. Él es llamado Dios fuerte, dice Isaías 9:6, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Comparte la misma naturaleza y esencia del Padre. En esto coincidían Atanasio, Basilio y Crisóstomo. ¿Es el Padre llamado Todopoderoso? También es Cristo el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. ¿Es Dios el Padre que escudriña los corazones? También lo es Cristo. Él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. ¿Es Dios el hombre omnipresente? También lo es Cristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, versículo 13. Cristo, siendo Dios, estaba en el cielo, siendo hombre, estaba en la tierra. ¿Es Cristo eterno? Cristo es el Padre eterno, Isaías 9:6. Esto puede ser nuestro argumento contra nuestros herejes cerintianos. Una referencia a los cerintianos. Eran seguidores del hereje Cerinto, que fue educado en Alejandría, Egipto y contemporáneo del apóstol Juan, que negaban la preexistencia de Cristo como deidad y afirmaban que no existía antes de nacer de la Virgen María. ¿Corresponde la adoración divina a la primera persona de la Trinidad?
también le corresponde a Cristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice Juan 5, versículo 23, adorándole todos los ángeles de Dios, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Es la creación algo propio de la deidad? Esta es una joya en la corona de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. ¿Son las invocaciones propias de la deidad? Estas fueron dadas a Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, versículo 59. ¿Son la confianza y seguridad singulares a Dios el Padre? Fueron dadas a Cristo. ¿Creíste en Dios? Creed también en mí. Juan 14, versículo 1. Cristo tiene que ser necesariamente Dios, no sólo para que la naturaleza divina impida que la humana se hunda bajo la ira de Dios, sino también para dar valor y peso a sus sufrimientos, porque Cristo es Dios. Su pasión y muerte tienen mérito. Hechos 20, versículo 28 implica que la sangre de Cristo, llamada Sanguis Dei, es la sangre del Señor Dios, porque la persona ofrecida como sacrificio es Dios al igual que hombre. Esta es una confirmación indubitable para el creyente. Fue Dios el agraviado y fue Dios quien logró su propia satisfacción del agravio. En conclusión, la persona de Cristo tiene dos naturalezas. Consideremos las dos naturalezas de Cristo en una persona. Dios hombre, Dios fue manifestado en carne, dice 1 de Timoteo 3:16. Cristo tenía una sustancia doble, divina y humana. No obstante, éstas no constituyen dos personas distintas. Las dos naturalezas conforman un solo Cristo. Un vástago puede ser injertado en un árbol distinto, un peral en un manzano, el cual aunque da diferentes frutos, es un solo árbol. De la misma forma, la humanidad de Cristo está unida a Dios de una manera inefable. Son dos naturalezas, pero una sola persona. Esta unión de dos naturalezas en Cristo no fue por transmutación, una referencia a la transmutación. Quiere decir el cambio de una cosa a otra sustancia o algo de una naturaleza diferente. Lo repito de nuevo. Cuando hablamos de la unión de dos naturalezas en Cristo, no fue por transmutación. Quiere decir que no fue una transmutación, o sea, el cambio de una cosa a otra sustancia o algo de una naturaleza diferente. La naturaleza divina transformada en humana, ni tampoco una mezcla, las dos naturalezas mezcladas como se mezcla el vino con el agua. Ambas naturalezas de Cristo siguen siendo distintas, pero no conforman dos personas distintas, sino una sola. La naturaleza humana no es Dios, no obstante es una con Dios. Consideremos a Cristo nuestro mediador con referencia a sus gracias. Estas son el dulce aroma de su esencia, que hace que las vírgenes lo amen. Dice la palabra de Cristo nuestro bendito mediador que era lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14. Contaba con la unción sin medida del Espíritu. Juan 3, versículo 34. La gracia de Cristo es superior y más gloriosa que la de cualquiera de los santos. Jesucristo nuestro mediador es perfecto en toda gracia. Colosenses 1, versículo 19. Es infinito en sus recursos, una nave con abundantes fortunas y un cofre lleno de todo tesoro celestial en toda plenitud.
No hay santo sobre la tierra que lo iguale. El santo puede destacarse en una gracia, pero no en todas, así como Abraham se destaca por su fe y Moisés por su humanidad, pero Cristo lo sobrepasa en toda gracia. Hay una plenitud de gracia en Cristo que nunca falla. La gracia en los santos es una sub y baja, no la tienen siempre en el mismo grado y proporción. En una época la fe de David era fuerte y en otra era frágil, tan débil que apenas se le sentía el pulso. Cortado soy de delante de tus ojos. Salmo 31, versículo 32. En cambio, la gracia de Cristo es una panoplia, una referencia a la palabra panoplia, un despliegue espléndido, que nunca falla, nunca mengua en lo más mínimo, nunca ha perdido ni una gota de su santidad. Lo que Génesis 49, versículo 23 al 24 dice de José, bien podemos decir de Cristo. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Los hombres los hombres y los demonios atacaron a Cristo, pero su gracia se mantuvo totalmente vigorosa y fuerte, su arco se mantuvo poderoso. La gracia en Cristo es comunicativa, su gracia es para nosotros el óleo santo del Espíritu echado sobre la cabeza de este bendito Aarón, para que se derrame sobre nosotros. Los santos no tienen ninguna gracia para conferir a otros. Cuando las vírgenes necias quisieron comprar el óleo de las otras vírgenes diciendo, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25:8. Las vírgenes sabias respondieron, para que no os falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. A los santos no les sobra gracia para otorgar a otros, en cambio Cristo la esparce por doquier. La gracia en los santos es como el agua en una vasija, la gracia en Cristo como el agua del manantial, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Juan 1:16. Así como una copa debajo del alambique recibe gota a gota su agua, se destilan sobre los santos las gotas e influencias de la gracia de Cristo. Qué gran consuelo es esto para aquellos que tienen muy poco o nada de la gracia. Pueden recurrir a Cristo el mediador, que es un raudal de gracia. Señor, soy indigente, entonces, ¿a dónde llevaré mi copa vacía, sino a una fuente llena? Todas mis fuentes están en ti. Salmo 87, versículo 7. Soy culpable, tú tienes sangre para perdonarme. Estoy contaminado, tú tienes gracia para limpiarme. Estoy enfermo hasta la muerte, tú tienes el bálsamo de Galaad para sanarme. José abrió todos los graneros, Cristo es nuestro José que abre todos los tesoros. La abundancia de gracia y nos la pasa. No solo es dulce como miel del panal, sino que gotea como el panal. En Cristo, nuestro mediador, hay un raudal y plenitud de toda gracia. Y Cristo anhela que acudamos a Él como la ubre llena de leche anhela ansiosamente ser ordeñada. Primera aplicación. Admiremos la gloria de este mediador. Él es Dios hombre, comparte con el Padre la misma esencia gloriosa. No todos los judíos que vinieron a Cristo en la carne pudieron ver su deidad. No todos los que vieron al hombre pudieron ver al Mesías.
El interior del templo de Salomón estaba adornado con objetos de oros. El viajero al pasar veía el templo desde afuera, pero solo los sacerdotes podían ver la gloria que resplandecía dentro. De igual forma, solo los creyentes, quienes son hechos sacerdotes de Dios, ven el interior glorioso de Cristo, a la deidad resplandeciendo a través de su humanidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Segunda aplicación: si Cristo es Dios y hombre, es una persona, entonces confiemos solo en Él para ser salvos. Tiene que haber algo de la deidad que basar nuestra esperanza. En Cristo está la deidad y lo humano, hipostáticamente. Una aclaración de la palabra hipostáticamente. Viene de la palabra hipostático, un término teológico que denota la unión de la deidad en su totalidad con la humanidad en su totalidad en una sola persona, Jesucristo. Hipostáticamente unido. Si pudiéramos derramar ríos de lágrimas, ayunar más que Moisés en el monte, si fuéramos moralistas perfectos, sin mancha ante la ley, como dice Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, si pudiéramos lograr el grado más elevado de santidad en esta vida, aún así nada de esto nos salvaría. Tenemos que confiar en los méritos de aquel que es Dios. Nuestra santidad perfecta en el cielo no es la causa de nuestra salvación, sino la justicia de Cristo. A esto, pues, se apresuró Pablo como los cuernos del altar, ser hollado en él, no teniendo mi propia justicia, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Es cierto, podemos confiar en las gracias que nos fueron dadas como evidencias de la salvación, pero solo la sangre de Cristo como la causa. En la época de Noé, cuando llegó el diluvio, todos los que confiaron en los montes y árboles altos y no en el arca se ahogaron. Puesto los ojos en Jesús, creamos solo en Él para que no solo esté unido a nuestra naturaleza, sino también a nuestra persona, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, para que creyendo tengáis vidas en su nombre, dice Juan capítulo 20, versículo 31. Tercera aplicación: ¿es Jesucristo Dios y hombre en una persona? Esto, como muestra de la dignidad de los creyentes, es un consuelo inefable. Los creyentes están íntimamente relacionados con la persona más grande que jamás vivió, que vive y que vivirá, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Estando unidas las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humanidad, todo lo que Cristo pueda hacer para el creyente en cualquiera de sus naturalezas, eso hará. En su naturaleza humana, ora por ellos. En su naturaleza divina, los reviste de dignidad. Y cuarta aplicación: admiremos el amor de Cristo nuestro mediador, que se humilló a sí mismo y tomó nuestra carne para poder redimirnos. Lo que decía Ignacio. Ignacio era un obispo de Antioquía que se oponía a las herejías gnósticas de su época, que negaban el humanidad completa de Cristo, y él murió como mártir en Roma. Lo que decía Ignacio, que el nombre de Jesús estaba escrito en su corazón, debería aplicarse a cada santo, debería tener a Cristo escrito en su corazón. Tomado de el libro
Body of Divinity, un cuerpo de divinidad, por Thomas Watson. Vivió en el año 1620 al 1686. Predicador y prolífico autor puritano no conformista, nacido posiblemente en Yorkshire, Inglaterra.